Deme un cachito que necesito prender el machete. Ahí estamos. Bueno, ustedes vieron, el tema está más que claro. Eh, el nombre tenía que ver con el orgullo como la principal barrera u obstáculo para nuestra carrera. Después se me ocurrió un nombre que me parece que estaba un poco mejor, pero ya era tarde, así que no le íbamos a cambiar. Me puse el orgullo, tu peor enemigo, o nuestro peor enemigo. Y me parece que es un poquito, los dos son válidos, pero me gustó un poquito más ese. La realidad es que lo que suele pasar con el tema del orgullo, ¿por qué me parecía tan importante hablar de esto? Es que he hablado con algunos hermanos amigos con los que tengo confianza. Y en alguna charla me han contado algún episodio donde me han dicho, me contaron lo que sucedió, algún episodio en el trabajo, y me terminan diciendo, vos sabés que yo no pensé que era orgulloso, pero ahí vi que sí. Eh, y bueno, está buenísimo poder reconocer que somos orgullosos. Pero yo creo que tenemos un nivel de ignorancia sobre el orgullo muy grande, muy grande. Y por eso es que la idea de esta charla, esta exposición, es que podamos entender un poco mejor qué es el orgullo, entender la gravedad del orgullo, de dónde viene y cómo nos afecta, así como también cómo combatirlo. No nos vamos a quedar solo con el orgullo. A algunos les gusta, no, hablemos de la humildad, ¿no? Hablemos de la antítesis del orgullo, hablemos de lo positivo, hablemos de la humildad, cómo ser humilde. Bueno, pero el problema es que si no entendemos el orgullo y no entendemos el problema, esto es como el evangelio. Yo necesito entender primero el problema, necesito entender qué es lo que está mal para ir a buscar la solución. Entonces, primero vamos a hacer énfasis en esto. Y seguro que algunos de ustedes habrán reflexionado un montón sobre el orgullo y otros menos. Igual a todos nos viene bien, a los que hayan reflexionado mucho menos este tema. Yo lo que quiero que nos llevemos, son 3 puntos que vamos a ver, y lo que quiero que nos llevemos de estos 3 puntos son sus nombres, que es qué es realmente el orgullo y qué hace. El segundo punto es cómo se manifiesta. Y el tercer punto es, bueno, cómo lo combato y cuál es la solución. El primer punto es qué es realmente el orgullo y qué es lo que hace. La palabra orgullo viene del latín superbia. Ya esa palabra seguro que la asociamos a otra palabra conocida, que es soberbia. Bueno, en la Biblia muchas veces soberbia y orgullo casi que se usan de igual manera, se intercalan, pero la realidad es que nosotros no utilizamos esas dos palabras de la misma manera. Soberbia la solemos utilizar cuando hablamos del orgullo en su manifestación más evidente, la arrogancia, la jactancia, el altivo, ¿no? Y el orgullo incluye eso, pero adicionalmente también incluye ese orgullo que está oculto, el que no se ve, el orgullo que está en el corazón. Entonces orgullo digamos que es como un concepto más amplio. Ahora lo que vamos a hablar y ver la definición del orgullo desde una perspectiva bíblica, no solamente desde el diccionario, que no está tan mal la definición del diccionario, depende de cuál busquen, pero la definición bíblica es mucho mejor. En esencia es la autonomía del corazón humano frente a Dios. Palabras algunas complicadas, pero la autonomía del corazón humano frente a Dios. Es la exaltación de uno mismo por sobre el Creador y los demás. Es el pecado raíz que alimenta otras transgresiones, colocando al hombre en el centro y en el lugar de Dios. ¿Qué significa ser autónomo? Autónomo significa que yo no necesito de nadie más. Yo no necesito de Dios, no necesito de nadie. Yo solo puedo. Como los autos autónomos, se manejan solos. Bueno, antes de ir a Génesis, que es donde por lo general empieza toda gran teología, vamos a ir a otro pasaje que es Isaías 14, 13, 14. Acá se está refiriendo a Satanás, ¿sí? Ese famoso relato de la caída de Satanás, no sé si se acuerdan. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Tremendo. Seré semejante al Altísimo. Llega a decir que hasta por encima de las estrellas de Dios. No,
voy a llegar a igual que las estrellas. No, por encima. Bueno, esa es la esencia de Satanás. Y ahora sí pasamos a Génesis 3:5, la caída, y vamos a ver cómo la iniciativa de Satanás se la quiere instalar al ser humano. Qué es lo que dice? ¿Cuál fue la tentación que Satanás le pone al ser humano? Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Este es el deseo de autonomía y de independencia. Este es el deseo y el pecado, la tentación que disparó todo, que rompió todo. La caída vino acá. La caída no fue porque quiero comer un fruto rico. No, la caída tiene que ver acá con un tema de que yo quise ser, o el ser humano, Adán y Eva, quisieron ser independientes de Dios, autónomos, sin necesidad de que Él diga qué está bien y qué está mal, ellos definir lo que está bien y lo que está mal. La vida tiene que ser como yo quiero. Ese pecado tiene eco hoy en día en el resto de nuestras vidas y en todos nuestros pecados. Por eso muchas veces al orgullo lo aislamos, ¿viste? No, tengo que trabajar con mi orgullo porque tengo orgullo en esto. No. O sea, les quiero decir acá, les doy la mala noticia, por ahora es mala, después vamos a ver que en realidad no está mala. Pero la mala noticia es que no tenés orgullo ahí. El orgullo se manifestó de una forma evidente ahí, o vos lo pudiste identificar como orgullo en esa área. Pero no quiere decir de que solo eso fue orgullo. No. Miren lo que dice Agustín de Hipona, dice que el principio de todo pecado está en el orgullo. Dice que el orgullo es justamente la exaltación desordenada de uno mismo por sobre Dios y que todo pecado fluye de esa raíz. El orgullo es el motor de la rebelión de Adán y Eva y de nuestra rebelión, de nuestro pecado. Es la tentación de la autosuficiencia. Acá dice Calvino, una frase muy buena, la ruina de la raza humana está en que siguió tras la autonomía, buscando ser sabia aparte de Dios. Y Sproul, en su libro La santidad de Dios, librazo, la esencia del pecado es el intento del hombre de desplazar a Dios en su soberanía y colocarse a sí mismo como un ser autónomo, independiente de Dios. Entonces, lo que vemos acá es que el orgullo está detrás del telón del pecado. Quizás se manifiesta de una forma, de otra forma, le ponemos un nombre, otro nombre, pero la realidad es que es un motorcito que está ahí andando y que después termina saliendo por nuestros poros en distintas maneras. Vamos a abordar y vamos a ver esa manera, pues la idea es que esto sea práctico también. Así que el orgullo tiene otra dificultad. ¿Por qué nos pasa esto de que quizás con algún pecado particular digo, vos sabés que estoy peleando con el orgullo porque sí, el otro día me la recreí? Bueno, porque quizás ahí fue un poco más evidente. El problema que también tiene el orgullo es que el orgullo es difícil de detectar. El orgullo es bastante invisible a nuestros ojos. Por lo general, los demás lo suelen ver mejor que nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Hay una frase que rescato muy buena de Pelufo. No sé si están dando. Ahí va. ¿Sí? ¿Más? Ahí. Eso me gustó. Ahí suena mejor. Dice, el orgullo se alimenta casi de cualquier cosa. Aplausos, logros y aún de la humildad aparente. El orgullo es como el camaleón. Se disfraza de mil formas y la pregunta no es si tengo orgullo, sino ¿dónde y cuánto? Así que si alguno de ustedes está cayendo en la realidad de que, yo soy orgulloso, bueno, sí. Y el tema no es si lo tenés, sino en dónde lo tenés alojado o dónde sale y en qué medida. Ahora, ¿por qué es difícil de ver el orgullo? ¿Por qué es difícil de identificarlo? Bueno, el problema es porque el orgullo nos enceguece. Ese es el propio orgullo es el que hace que sea difícil de ver el orgullo. ¿Y por qué? Porque el orgullo se centra en el yo. Está centrado en vos mismo, en uno mismo. Y esto lo que hace es deforma la realidad. Minimiza nuestro pecado y aumenta o maximiza el pecado de otros
Y es más, nos llega a ponernos en el nivel de Dios, porque ese es el problema, y hasta lo ponemos en juicio, en una suerte de debate como Romanos 9:20, que dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Entonces, ¿no les pasa o les ha pasado, sobre todo me imagino antes de conocer al Señor, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo, si no hice nada, yo que hago todo bien o que soy una persona buena, cumplo con las normas? Digo, es lo que escuchamos en la calle, digamos, a menudo en el mundo, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué le tuvo que haber pasado a esta persona tal cosa si es tan bueno? Bueno, la realidad es que lo que estamos haciendo es poner nuestra vara y nuestra medida a la altura de Dios y juzgamos a Dios. Así que es muy común que un orgulloso no vea su orgullo. No sé si les pasó alguna vez, reunión, en alguna charla, en el trabajo, alguien que se la está recontramandando, fanfarroneando a full, y todos se están dando cuenta que es un reagrandado menos él o ella. Se mira. Bueno, pasa eso. Desde uno mismo no te ves. Entonces, bueno, ese es el gran problema que tenemos, que el orgullo del hombre lo enceguece y escuchen esto, no le permite ni crecer ni creer. ¿Escucharon eso, no? Nos enceguece y no nos permite crecer ni creer. Y vamos a ver que es más amplio de lo que nosotros creemos. Porque estoy profundamente convencido, bíblicamente, de que el orgullo es el principio de la ceguera y de la ceguera espiritual y de todos los otros ámbitos de la vida. Vamos a ver dos casos. ¿Qué pasa respecto de la fe, la incredulidad? Quizás el caso acá en Romanos 1, 21, 22 es mucho más, es más dirigido hacia lo que es el incrédulo, pero vamos a ver que en cierta medida, ojo, porque esto también nos puede hablar a nosotros. Dice así, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Vamos a desarticularlo un poquito, pues es un versículo, dos versículos muy potentes. Acá dice que no lo honraron, ni le dieron gracias. ¿A quién honro y le doy gracias? Alguien que, Dios, ¿no? Alguien que está por arriba, ¿no? Yo honro a alguien que considero que es digno de honra, que creo que es un ejemplo, que está por encima mío. ¿Y a quién le doy gracias? Al que me da algo. Si no, le doy gracias. Sí, me da mi celular. No, sí, era mío, qué sé yo. No le doy gracias. Sí, si le pedí que me lo alcance. Ahora, ahí tenemos el primer punto, ¿no? ¿Cuál es el problema para que yo no le dé gracias o no vea que Dios está por encima? Yo ya me creo que yo no necesito a Dios. Yo creo de que yo, mi medida es la medida con la cual yo juzgo a Dios y en la misma medida a la que pongo a Dios, y no por debajo. Y dice que entonces se hicieron vanos en sus razonamientos. Se hicieron vanos en sus razonamientos. O sea, no pueden pensar y razonar correctamente. Creen que tienen razón y ven lo que quieren ver. El orgullo infla, es como el aire, pero está vacío. Dice que esos razonamientos, o ese vano razonamiento, que es ese orgullo, hizo que su necio corazón fuera entenebrecido. O sea que ahora, producto de esta necedad, producto de este orgullo, mi corazón se entenebreció. Y claro, si yo no puedo ver bien, si yo estoy ciego, ¿qué te habla de un corazón entenebrecido? Habla de un corazón que oscurece la forma de pensar y ver las cosas. Oscurece, no aclara. En otras palabras, es como que distorsiona, corrompe, desvirtúa. Y el problema de eso es que dice que profesando ser sabios, se hicieron necios o se volvieron necios. Eso nos hace tontos, nos hace torpes. Lo que vamos a ver es que el pecado, el orgullo,
el orgullo nos hace, una palabra un poquito más fuerte, pero el orgullo nos hace estúpidos. Al punto de esto que vemos al fanfarrón ahí, que se la está remandando y estamos todos mirando, ¿no? Uf, no puedo creer no puedo creer lo que está pasando acá. Bueno, eso nos pasa a nosotros en un montón de aspectos de la vida. La Biblia muestra con muchísima claridad que hay una correlación directa entre el orgullo y la ceguera espiritual. Miren estos versículos, hay un montón, bueno, traje algunos. Proverbios 16-18. Antes de la ruina, ¿qué había? ¿Qué está? El orgullo, ahora justo viene el tema de la altivez o la arrogancia. Dice después, y antes de la caída, la arrogancia de espíritu. Antes de la ruina, el orgullo, y antes de la caída, arrogancia de espíritu. Isaías 5:21. Hay de los que son sabios a sus propios ojos, que se la cree, e inteligente ante sí mismo. Creerse sabio en sí mismo lleva una visión distorsionada, ¿no? Apocalipsis 3:17, hablándole a la iglesia de la Odisea. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se dan cuenta lo que genera el orgullo? No podemos ver. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El caso pero más claro, creo, en la Biblia, yo creo que es el hombre, por lo menos en la Biblia, con mayor orgullo, debatible, pero me parece que es el hombre de mayor orgullo en la Biblia, es el caso de Faraón. ¿No? Y la Biblia deja muy claro que fue su orgullo, clarísimo, al punto tal de que él se creía Dios. Viendo lo que veía, sufriendo lo que le tocó sufrir, los milagros de Dios, no importó, no importó. No dejó ir al pueblo de Israel. ¿Qué pasa ahora en cuanto al creyente y en nuestra vida diaria? Bueno, vamos a ver que esta distorsión también habita en nuestra vida cotidiana. Efesios 4:17-18 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, le está hablando a la iglesia, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos, ahora, como quienes no tenemos que andar, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, y de nuevo el mismo tema, por la dureza de su corazón. Mucho cuidado con el orgullo, porque si vos decís, no, bueno, pero yo ya soy creyente, yo ya no soy incrédulo. Ojo, porque el orgullo es lo que va a endurecer tu corazón. Y hemos sido muy fuertemente advertidos en la palabra a tener cuidado de no caer, porque también podríamos quedar descalificados. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del orgullo. Y por eso decía que es la principal barrera u obstáculo para la carrera de la fe. Y es para la carrera de la fe, para la carrera de la vida, del matrimonio, del trabajo. Si no podemos crecer, van a ver en cualquier ejemplo laboral. Una persona orgullosa en el trabajo le cuesta crecer y aprender, porque no quiere escuchar, no quiere reconocer, no quiere ponerse en una actitud de aprender, de estar sumiso y sujeto a quien ya sabe. Entonces se la pega. Y así nos pasa a nosotros en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Un creyente inmaduro es un creyente orgulloso. Y al revés, a mayor madurez hay mayor humildad. Lo que tenemos que cultivar es la humildad, que es el tercer punto que vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿cómo se manifiesta el orgullo? Ya entendimos, creo, espero, la gravedad del orgullo, entendemos la raíz del orgullo, de que no es solamente una cosita que tengo que tratar de pintar para que la decoración quede linda, en realidad es lo que son los cimientos del pecado. Pero vamos a ver ahora cómo hay dos grandes modelos de orgullo, de cómo el orgullo se nos manifiesta. Y no significa que una persona puede estar en uno
en uno solo, puede estar en uno o en dos, dependiendo de la etapa de su vida, dependiendo del momento, pero por lo general solemos tener una tendencia de que nos ubicamos más en una o en otra. Esto, ahora lo que viene, esto es bien práctico y sugerencia, tomaría nota. Si no sos orgulloso, tomaría nota. Bueno, el primer modelo o plataforma sobre la cual se para el orgullo es el de la superioridad, la exaltación del yo. Busca exaltarse, sobresalir, ser más que los demás. Ese es el típico perfil. Los rasgos típicos es la arrogancia, la autosuficiencia, la comparación en forma de tener una ventaja contra el otro. Y es la manifestación quizá más evidente del pecado de Adán de querer ser como Dios. Esta es la manifestación o el modelo de orgullo más fácil de reconocer, el más obvio, al que todos solemos tildar de orgullo, de forma clara, más visual. El ejemplo bíblico quizás más claro es el del fariseo que, como dice la palabra, ora para consigo mismo. Fantástico. Lo dice así la palabra, ¿eh? Ora consigo mismo. O sea, espectacular. Y lo que está haciendo es comparándose con el publicano y dice, no, gracias Dios, pero está hablando consigo mismo, recuerden, gracias Dios, que no soy como ese tipo. Fantástico. Daniel 4:30 dice, el rey reflexionaba y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo mismo edifiqué, Nabucodonosor, que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Bueno, si alguien leyó Daniel, sabe lo que sigue, ¿no? Saben lo que pasó con Nabucodonosor. Terminó, o sea, Dios lo mandó a vivir con las bestias salvajes, como un animal. ¿Cuál es el otro plataforma, el otro tipo de orgullo? Bueno, este es el que se camufla más, el más difícil de reconocer. Es el de inferioridad o autodepreciación, centrada en mí. El yo sigue siendo el centro, pero ahora no desde que me estoy exaltando a mí mismo, sino que ahora es del temor a que el otro vea una deficiencia o un problema mío. Está el temor a la disminución. Piensa, en el fondo piensa, soy menos y no quiero que se note. No quiero que alguien se dé cuenta. ¿Cuáles son los rasgos típicos de esto? Timidez recurrente, vergüenza autoprotectora, susceptibilidad externa, o sea, por lo general es gente que haces un comentario y ya se siente atacada automáticamente. Porque está a la defensiva, ¿se entienden? O sea, cuando nos pasa eso, estamos a la defensiva. Porque en el fondo, nosotros tenemos es una mentira, pero tenemos una falsa identidad, un falso mensaje de que o somos incapaces, o que somos inútiles, o que no vamos a agradar, no nos van a querer, y lo que queremos es, o sea, la peor pesadilla es que alguien se dé cuenta de que eso es verdad. Entonces, constantemente yo necesito estar protegiéndome y mostrando de que eso no es así. El ejemplo bíblico, bueno, son ejemplos, hay distintas medidas de esto, ¿no? Pero hay un ejemplo, por ejemplo, en el caso de en Éxodo 4:10, dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, yo nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni antes, ni aun desde que tú has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que Dios le dijo, andá y hacelo, y yo te convoco, sí. No, no, porque no, no, porque esto, no, porque el otro. Yo no sé si recuerdan cómo sigue. Dios se enoja. Dios se enoja. Y en su gracia dijo, bueno, voy a mandar a Aarón, a tu hermano, para que hable de parte tuya. Jueces 6:15, con Gedeón, dice, y él respondió, oh Señor, ¿con qué libertaré yo a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor no le dijo, no, vos que sos grosso, la vas a romper toda, andá. No, o sea, su mirada estaba en él, en si yo puedo.
Y entonces la respuesta fue la lógica, obvio, no, y yo, si soy chiquito, yo no puedo. Bueno, pero el problema es que ahí otra vez, problema de identidad, que vamos a trabajar sobre eso. Ahora, viene una parte que yo tenía miedo porque se puede hacer densa, pero son manifestaciones prácticas y reales de cómo en el día a día se nos puede manifestar el orgullo. Más allá de que cada uno puede estar en alguna de estas dos plataformas. Son 26. Sí, ahí está el problema. No voy a profundizar en las 26. En algunas que me parecieron que son un poco más importantes, profundicé un poquito más. Y hay otras que van a pasar más rápido. Después hay tiempo de pregunta y respuesta. Si alguien dice, no, yo estoy ahí y no dijo nada, bueno, pregunten después. A grandes rasgos lo dividimos en tres grupos, estas manifestaciones del orgullo. La primera es en relación con Dios. La segunda es en relación con los otros. Y la tercera es en relación conmigo mismo. La primera, en relación con Dios. La queja. Acá esto para que anoten, estaría bueno si anotan y me ponen un listadito y dicen cuántas anotaron. El que dicen dos o tres tiene un problemón. Bueno, la queja. Quien mucho se queja evidencia que es orgulloso. El orgulloso suele ser una persona muy quejosa. ¿Por qué? Porque el quejo, la queja, implícitamente está diciendo que siempre merece otra cosa. O hay una queja que está más asociada con la ira, que la vamos a ver ahora después, para no mezclar. Y también lo que pasa es que en última instancia el quejoso tiene un tema en su relación con Dios. Porque la queja siempre en última instancia es para con Dios. Porque Él es Dios rey y soberano. Miren lo que pasó acá en el desierto. El pueblo de Israel hubo un momento que murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Pero qué dijo Dios? No, tranquilo, yo voy a hacer algo para que no murmure contra ustedes. No, Dios dijo que estaba murmurando contra Él mismo, contra Dios. Entonces, por consecuencia, el quejoso en su orgullo también suele tener un problema de que no suele tener gratitud y le suele faltar confianza en Dios. Hay una falta de confianza en Dios cuando nos quejamos mucho. La ingratitud crónica, que está vinculado también al punto anterior, pero tiene un axioma distinto, un comportamiento en algún punto distinto. No agradezco porque yo ya estoy esperando que esto debería ser así. Si yo no doy las gracias, es porque no hay nada de qué agradecer, ¿me explico? En el momento en que yo entiendo de que yo no merezco nada, yo le doy gracias a Dios por todo. En el momento que yo siento que me merezco todo, no le doy gracias a Dios por nada. Entonces, ese es un gran problema. Hay una sensación de mérito, de que yo merezco. Segunda Crónicas 32, 25, 26. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, ingratitud, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Y acá hay una buena noticia para todos. Pero después Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Wow. Tercero, independencia y control. Me cuesta someterme y colaborar. Quiero que todo sea a mi manera. Bueno, la vida cristiana es una vida de unidad, de sumisión. Tenemos muchos pasajes sobre eso. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. 4. Poca oración u oración centrada en mí. Esto, de nuevo, el ejemplo del fariseo, ¿no? Que oró un currículum. La humildad reordena la oración. La humildad pone a la adoración primero, a la confesión, la gratitud y la intercesión por otros. Quinto, resistencia a la autoridad. Rechazo a los jefes, los pastores, las normas. Como que me molesta que alguien esté arriba mío, me molesta que alguien me diga lo que tengo que hacer, me molesta que alguien me marque lo que hay que hacer y cómo, y si me equivoco, no me gusta rendir cuentas.
Bueno, resistencia a la autoridad. Pasamos al segundo bloque, el orgullo cuando se manifiesta en relación a otros. Número 6, la ira, explosiva o silenciosa. La ira me delata. La ira, cuando yo estallo, ahí me delata. Y descubro que mis planes son el centro. Cuando estamos molestos, me da bronca, porque no pasó lo que yo quería que pase. Yo lo quería de otra manera. Yo tenía otro plan, y me gusta de otra forma. Yo. Jonás 4:1. Pero esto desagradó mucho a Jonás y se enojó. ¿Se acuerdan de qué pasó ahí? Jonás tenía que predicar el arrepentimiento en Nínive. Y no quería, porque él quería que Nínive perezca. Eran enemigos. Pero anunció el mensaje de arrepentimiento y se arrepintieron. Y Jonás se enojó, porque no fue su plan, pero era el plan de Dios. Lucas 15:28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Esto hace referencia a la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, el que aparentemente era el bueno. Entonces él se enojó y no quería entrar. Y su padre salió y le rogaba que entrara. Claro, él decía, pero si yo hice todo bien. Miren, o sea, había un orgullo tremendo, ¿no? 7. Sentirse mejor que otros. El menosprecio, la intolerancia a las diferencias. ¿Se acuerdan el caso del fariseo que estaba con Jesús? Que aparentemente quería escuchar de Jesús. Y se acerca una mujer, que esa mujer le tira perfume a los pies y con lágrimas y besa los pies de Jesús. Y el fariseo por dentro estaba pensando, diciendo, si ya, no está, ya eso dice mucho, si Jesús, ¿no? Si supiera que esta mujer es una pecadora, él estaba arriba, él estaba arriba. 8. Competir y compararme. Me mido por ser mejor que. Esto nos lleva a mordernos y devorarnos unos a otros, como dice Gálatas 5:15. 2 Corintios 10:12. Pues no nos atrevemos a clasificarnos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. 9. Deseo de reconocimiento constante. Estoy todo el tiempo buscando que me reconozcan las cosas, que me aprueben, que me admiren los demás. 10. Dificultad para aceptar la corrección. Proverbios 15:32. El que rechaza la corrección menosprecia su alma, pero que escucha la reprensión adquiere entendimiento. 11. Incapacidad de pedir perdón. Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Yo no pido perdón porque o creo que no tengo nada que perdonar, o me da bronca que al pedir perdón yo muestro que me equivoqué, no soy perfecto, y por lo tanto soy menos, y por lo tanto no soy lo capo, lo grosso que yo creía que soy, o que yo quiero ser. 12. No tolerar la crítica, porque ataca obviamente a la imagen idealizada de mí mismo, y mi identidad está en mí mismo. Proverbios 13:1 dice, el insolente no escucha la reprensión. 13. Ser poco enseñable. Ese es el que dice, yo ya sé. No, yo ya sé. Como un mantra, ¿no? Que yo ya lo sé, sí. Entonces no escucho y no aprendo. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. 14. Sarcasmo o burla hiriente. Esto es cuando yo ridiculizo al otro para elevarme. Utilizo el humor como una suerte de máscara para de alguna forma medio que despreciar al otro. ¿Miren esos chistecitos que te tiran? Sí, claro. Esos chistecitos que en realidad lo que están diciendo te están queriendo, viste, pisar, o lo hacemos nosotros, ¿no? Proverbios 12:18.
Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. 15. Falta de servicio o servir solo si me aplauden, ¿no? Hago algo para que recibir el aplauso, que como dice el Señor, ese es todo el premio que vas a tener, ¿no? 16. Falta de compasión. Un corazón que está centrado en sí mismo tiene problemas para conectar con la aflicción del otro. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La misericordia recibida debería volverse misericordia ofrecida. 17. Defensividad y echar culpas. Esto es un reflejo de Génesis 3. La mujer que tú me diste, ¿no? La serpiente. Bueno, esto es el famoso yo no pequé, yo no tuve la culpa. No, lo que pasa es que, no, justo te cuento, pasó esto, ponemos excusas, algunas pueden ser válidas, pero esto está yendo al yo no pequé. 18, no admitir errores. La excusa reemplaza la confesión. 19, no pedir perdón o pedirlo con peros. Y Jesús manda que prioricemos la reconciliación antes del culto, y el orgullo lo que hace es postergarla. Eso hay un tema importante, porque a veces es como he escuchado, no, pero yo está todo bien, alguien le habló mal al otro, no estuvo bien. Quizá no fue súper pecado, pero le habló mal. Y después es como si nada, ¿viste? Te tratan como si tu mejor amigo, todo, ¿viste? No, es que ya está todo bien. ¿Pero le pediste perdón? No, es que está todo bien, está todo bien. ¿Y le pediste perdón? Y claro, es más fácil, hago de cuenta que está todo bien sin pedir perdón. Pero ahí hay un problema de orgullo. 20. Imponer opiniones y preferencias. Interrumpo la unidad para tratar de buscar mi gloria, ¿no? La humildad pregunta, escucha y prioriza al otro. Celos y envidia. Me cuesta alegrarme por el bien del otro. Ahora, la humildad celebra porque no compite. 22. Usar a las personas. Faltan poquitas. Faltan poquitas. Usar a las personas. Veo gente como medios para mi agenda. Filipenses 2:21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. El amor ve al prójimo para servir. 23. Llamar la atención, la ostentosidad, la vanidad, el tratar de que todos me vean, cómo me visto, cómo obro, qué tengo. Esta que algunas personas me han dicho, esa no la tenía. 24. Aislamiento. Pocas o nulas amistades profundas. Proverbios 18:1. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. El orgullo ahí evita la mutua sujeción y la rendición de cuentas. Cuando yo me aíslo, es porque yo la vivo a mi manera. No, pero yo vengo acá a la iglesia, yo escucho, yo en casa, después leo, oro, hago todo. No, pero si la vivís solo, orgullo, orgullo, orgullo. Se está escondiendo. Bueno, el último, eran 28, perdón, eran 28. Son las últimas 4. En relación conmigo mismo, una visión muy inflada de mis dones, de lo que tengo, ¿no? Pero miren lo que dice 1 Corintios 4, 6, 7. Para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactás como si como si no lo hubieras recibido? Todo lo hemos recibido. El problema es que nos olvidamos. Ese es nuestro problema. En centrarnos en nosotros mismos, en querer sentirnos Dios, nos queremos apoderar incluso de la respiración que tenemos. 26. Autocompasión. Este es importante, porque también estos son de los que se disfrazan mucho. No sirvo, no puedo, no tengo. Parece humildad. Che, no, viste, no se la cree, viste. Siempre que vamos a hacer, viste, como que no se siente capaz. Bueno, no, ojo.
Ojo, porque ahí el problema es que la persona que está ahí está sintiendo, está centrada en sí misma, y esto es típico de la autodepreciación, como vimos antes, ¿no? No tenemos la mirada puesta en Cristo y en su palabra. Primera Corintios 12, 4, 7 y versículo 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, en todos. Pero a cada uno, no a algunos, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno, no a algunos, a cada uno según su voluntad. No según nuestra voluntad. Yo quise ser Messi, no soy Messi, estoy enojado. Bueno, no fue la voluntad de Dios que sea Messi. ¿Sí? Quiso que sea solo Messi. Entonces ya está. Entonces, a continuación el pasaje, que era muy largo, no lo puse, pero habla sobre esta metáfora de que somos un cuerpo, ¿no? Y habla justamente, pone un ejemplo, ahí como una especie de debate o de discusión, donde el pie se queja con la mano, porque no es mano, ¿no? Nosotros tenemos que agradecer a Dios por lo que nos da. Y lo que nos da es para que lo trabajemos. Digo, hablando de lo más crudo a todo ser humano, nos ha dado intelecto. Es para que lo trabajemos. Cuanto más trabajemos, me estoy diciendo eso, puede ser cualquier cosa, cada uno tiene distintos dones y talentos, Dios y el Señor los da. Son para trabajarlos para poder servirle mejor al prójimo en amor a Dios. 27, anteúltimo, perfeccionismo que paraliza. Hay una obsesión por ser perfecto, controlar mi imagen. No que no piensen esto de mí, no que me vean así, ¿no? O sea, yo tengo que, no puedo el error. Estoy muy enfocado en lo que piensan de mí. Y el ejemplo acá es el de Jesús contra los fariseos, en Mateo 23, que le da con todo, y se queja contra la hipocresía, porque se muestran por fuera como limpios, pero por dentro están sucios, ¿no? Y el último, 28, hablar mucho y hablar mucho de mí. O sea, a veces pasa, no sé si les ha pasado, de conocer personas que hablan. Bueno, está bien, a veces puede ser una característica hablar mucho, pero, ojo, porque si hablo mucho, posiblemente estoy escuchando poco. Y ojo, cuando el hablar estoy contando todo de mi vida. Todo, ¿no? Porque yo el otro día, che, bueno, no sé, contarme una enseñanza, algo, ¿viste? Compartirme algo para edificarme a mí también. Eh, Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. Gálatas 6, 3. El que se cree ser algo, a sí mismo se engaña. Bueno, listo, terminamos las 28, ya pasó lo más difícil. Y hasta acá creo que, o la intención es que hayamos entendido de que la gravedad del problema del orgullo, su raíz, de dónde proviene, lo que genera, cómo se manifiesta, y cada uno habremos hecho nuestra propia introspección de ver, che, ¿dónde estoy? Y esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo. Yo creo que las habré pasado todas. O sea, y no sé, si alguno marcó la mitad, gloria a Dios, pero yo creo que las habré pasado todas en mi vida. Ahora, el tema de entender el orgullo no pasa para que nos quedemos con eso y que nos vayamos de acá, soy una porquería, mi orgullo. En cierta forma es una realidad, pero no es toda la verdad. Y la idea no es diagnosticar el orgullo para que nos quedemos ahí. La idea es diagnosticarlo para dirigirnos a Cristo, al Evangelio y caminar en humildad. Entonces, sí es importante esto para que cuando nosotros vemos estas manifestaciones o nos ocurren estas cosas, podamos entender dónde está la raíz y lo podamos atacar mejor. Podamos hacer el ejercicio de ver que hay orgullo detrás de nuestro pecado. Así que todo lo que vimos, todas las manifestaciones que vimos, el orgullo, estas dos plataformas, todos estos modelos, todo, bueno, tienen un núcleo en común y son 3 puntos. El yo, como referencia final, último, la gloria de Dios desplazada y una visión deformada de la identidad en Cristo. Y voy a profundizar
poquito en esto, en esta palabra, identidad. Identidad. Es el gran tema que el mundo y la psicología trabajan, desafortunadamente, en la dirección opuesta. ¿Por qué el tema de la identidad? Porque el ser humano, independiente de Dios, que quiere ser autogobernado, busca ¿qué? ¿Cuál es su identidad? La que quiere. Se busca autodefinir. Tiene su imagen de cómo es el éxito, de cómo es una persona exitosa, de cómo tiene que ser entonces mi identidad. Yo quiero ser así. Bueno, la psicología te dice, ¿viste? Sí, créetela, dale, créetela. Y entonces la persona ve lo que quiere ver. En el fondo rechaza a Dios y rechaza cómo Él lo define. Me tocó la figurita que no me gusta, yo no quería esa. Entonces busca afirmar y confirmar su deseo en otros, o en cosas, o en circunstancias. Según lo que tengo, me define, soy valioso. Según los logros que tengo, me define, soy valioso. Según cómo me comporto, me define, soy valioso. Gálatas 6:3. Porque si alguien se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. El Proverbio 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? La respuesta, más esperanza hay para el necio que para él. Entonces todo eso es humo. La identidad que nosotros generamos nosotros mismos, el mundo no tiene esperanza. El mundo es todo, créetela, vos podés, vos hacelo, cambia tu comportamiento, mostrate de esta forma, tenés que lograr esto, sé esto, ¿no? Cuando digo eso me refiero a tener un título, tener un logro, un trabajo que te defina. C.S. Lewis dijo al respecto, hasta que un hombre no sea humilde, no puede ver a Dios en absoluto. Un hombre orgulloso siempre está mirando hacia abajo a las cosas y a las personas. Ahora, el orgullo de superioridad tiene una distorsión y una elevada imagen de sí mismo y busca sentirse exaltado y elevado por los otros. No le gusta que lo contradigan y quiere ser siempre visto como el más sabio, o el más justo o el que más sabe. Para la redundancia. Ahora, quien tiene el orgullo de inferioridad tiene una distorsión de la identidad de sí mismo, donde se cree ser menos o poca cosa, y a su vez no quiere ser eso. Ya lo explicamos. El legalismo, por ejemplo, es clara señal de orgullo, porque es yo merezco, yo soy la vara, todos tienen que cumplir esto. ¿Quién es legalista? ¿Alguna vez alguno vio un legalista que no cumple? El legalista es el que llena los casilleros. ¿Y qué hace con eso? Todos tienen. Yo lo cumplo, ¿eh? Yo cumplo casillero. Yo cumplo todo. No, este hermano está mal. Mirá, porque el otro día yo lo vi, vio de esta manera. Está midiendo a todos. Está midiendo a todos y se cree que la medida de justicia es sí mismo. Se cree en el fondo, hay una creencia de que merece. En todos los casos hay una falsa identidad hecha por el hombre y para el hombre. Y esto me parece que lo sintetiza súper bien. Romanos 11:36 a la inversa. Lo vamos a hacer a la inversa. De mí, por mí y para mí son todas las cosas. Ese es el lema, ese es el pasaje favorito del orgulloso. De mí, por mí y para mí son todas las cosas. Ahora, Cristo nos llama a ser humildes como Él. Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Efesios 4:1-2. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes anden de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros. Así como del orgullo fluyen las transgresiones, de la humildad fluyen todas las demás virtudes. La humildad nos hace ser todo lo que Dios quiere que seamos. Sin humildad no es posible venir a Dios, amar a Dios, ni edificar y amar a los demás. La humildad
no es inferioridad. Porque a veces hay una especie de, bueno, tengo que ser humilde, entonces me voy a disfrazar de trapo de piso. Y voy a tratar de ser lo peor. Bueno, no pasa por ahí la humildad. La humildad pasa por descentrarnos de nosotros mismos, dejar de ser el centro. Menos yo, más Cristo. Lo vimos en una canción, la primera. Hermoso. Menos yo, más Cristo y más el prójimo. El Evangelio no solamente perdona nuestro orgullo, sino que rompe las cadenas y la forma que toma en nosotros y nos permite buscar la mente de Cristo. Vamos a buscar 4 pasos, vamos a ver 4 pasos, y este es el cierre, para los que ya están cansados, 4 pasos para caminar hacia la humildad. El primero, el orden es importante. Recordar nuestra identidad en Cristo. Primer punto, recordar nuestra identidad en Cristo. No soy definido por lo que hago, por lo que otros piensan de mí, sino por lo que Dios dice de mí en Cristo Jesús. Primera de Juan 3:1. Este es un pasaje que si luchamos con un problema de identidad, esto todas las mañanas. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. El orgullo de superioridad se corrige al recordar que ya no soy más que nadie. Y el orgullo de inferioridad se sana al recordar que no soy menos en Cristo. Recordamos cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿Qué hizo Satanás? ¿Ustedes se acuerdan la estrategia de Satanás? ¿Qué atacó Satanás? La identidad de Cristo. Pues le dijo, si eres el Hijo de Dios, me hace acordar en la película Volver al Futuro, que aunque no sé quién es el más joven acá, si no la viste, tenés un problema. Y Marty McFly, ¿se acuerdan de que tiene el problema de que siempre lo desafían y le dicen, ¿eres gallina? ¿Eres gallina, McFly? Y entonces Marty siempre, para demostrar que no era, iba y hacía, o sea, respondía. O sea, al final era un esclavo, ¿no? Un esclavo, porque hacía lo que le pedían. O sea, quiero que vayas y salte como un loco. No, no lo voy a hacer. ¿Eres gallina, McFly? Y iba a saltar como un loco. Bueno, de hecho, fue lo que en la película lo lleva a su accidente, ¿no? Que después, bueno, por el viaje en el futuro y toda la bola lo corrige. Pero bueno, en el caso de Cristo, Satanás ataca su identidad y le dice, si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto o tal cosa. Y Cristo es el hombre en su divinidad, pero ha sido el hombre en la tierra con la identidad más clara que ha existido. Nadie tuvo tan clara su identidad como Cristo. Y estuvo anclada ¿en qué? En cómo el Padre lo define y en la verdad que el Padre define en la palabra. Las respuestas de Cristo no fueron, no te voy a escuchar porque vos sos un No, le respondió con la verdad, la palabra de Dios, ¿no? Responde con la palabra. Ahora, la humildad de Cristo tiene que ver con la seguridad y la certeza de su identidad, porque no está en juego. Pónganse a pensar un poco y van a ver de que muchas de las respuestas equivocadas que tenemos tienen que ver, y el no tener esa humildad, tienen que ver con que estamos poniendo en juego muchas veces nuestra identidad, nuestro sentido del ser. Cristo, ¿por qué pudo ser tan humilde? Porque no tenía que mostrarle nada a nadie. No le tenía que ni demostrar ni probar. De hecho, cuando le pedían milagros, o sea que no los iban a ver. Él podía recibir insultos, escupidas, azotes, bofetadas y no responder ni a. ¿Qué pasa a nosotros, no? Cuando nos pasa algo, el 1% de todo eso. El problema está en que tenemos que tener nuestra identidad en Cristo. Y para eso tenemos que fijar los ojos en Cristo, no en nosotros.
Nuestros ojos tienen que estar en Cristo. ¿Y en quién somos en Cristo? Que suena poético muchas veces y a veces no lo logramos como intronizar adentro nuestro, pero esa es la realidad en la que tenemos que trabajar. Me cuesta entenderlo, me cuesta vivir, bueno, es la verdad en la que hay que trabajar. Hermano, si sos creyente, tenés el Espíritu Santo, te está asegurando de que vas a poder trabajar eso. O sea que lo podemos trabajar, lo debemos trabajar. Y el que cree que ya lo tiene trabajado, sígalo trabajando. Cristo destruyó nuestra vieja identidad en la cruz y ahora tenemos libertad de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo que te creíste antes no importa. Lo que importa es lo que sos ahora, en Cristo. Paso 2. Reconocer mi total dependencia de Dios. La autonomía, soy autónomo, no dependo de nadie. Yo no soy autónomo, yo dependo de Dios. Sin Cristo nada puedo. Todo lo que soy, lo que tengo procede de Él. Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer, dice el Señor Jesús. 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esto destruye la arrogancia, que esto no es mío, y nuestro falso sentido de inferioridad, donde tampoco dependo de mis méritos. El tercer punto es aceptar el diseño y los dones de Dios. Esto es parte de aceptar mi identidad. Aceptar, hoy vivimos en un mundo donde hasta el género, el sexo se quiere cambiar la gente para tratar de ser alguien. No, porque mi problema está en que, porque en realidad yo creo que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y si yo pudiese, porque, no sé si ustedes lo han estudiado, pero lo que le pasa a esta gente es el razonamiento de, si yo fuese así, entonces se resolvería mi problema. Y persiguen esa mentira. Y está narrado por gente que ha salido de eso. Al punto tal de decir de que no, porque como todavía no me veo como mujer, tengo que entonces, no, y progresan y avanzan y avanzan y avanzan. Y bueno, así llegan hasta un punto en el que terminan suicidándose. Las tasas de suicidios más altas están en las personas que padecen ese problema. Ese pecado, ¿no? No digo que es un problema como una enfermedad que necesita una pastilla. Eh, entonces el problema está en que nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos ha dado. Dice, o sea, yo no tengo que compararme. Porque cuando me comparo con otros, lo que estoy diciendo es, no me diste, yo me estoy quejando con Dios, no me diste lo que a este le diste más, a mí menos, entonces no puedo funcionar. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. El orgullo de superioridad desprecia la medida de Dios que le dio a otros, y el de inferioridad desprecia la medida de Dios que me dio a mí. ¿Me siento poco? ¿Inferioridad? Bueno, Salmo 139:14. Te alabaré porque soy asombrosa y maravillosamente hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:14. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Estos son los pasajes con los que hay que luchar, hermanos. Padezco esto, me siento poco, hay que leer todas las mañanas este pasaje, hay que memorizarlos. ¿Me siento mucho? ¿Superioridad? ¿Soy medio agrandado? Lucas 17:10. Siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. 1 Corintios 1:31. El que se gloríe en el Señor. R.C. Sproul dice, cada persona tiene significado porque ha sido creada a la imagen de Dios. Negar eso es negar a aquel cuya imagen llevamos. Y por último, el último paso, 4, negarse o negarme a mí mismo y servir a los otros. El llamado del discípulo es tomar la cruz y vivir para Cristo, no para sí mismo. Lucas 9:23. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Filipenses 2:3. Con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos corrige tanto el deseo de sobresalir, superioridad, como el miedo de ser expuesto, el de inferioridad. Porque el centro ya no soy yo, es Cristo.
cuando nosotros estamos centrados en Cristo, y a veces es difícil, no quiero sobresimplificar esto, pero el ejercicio que tenemos que hacer, aunque salgamos derrotados muchas veces, es estar pensando en cómo Dios me está viendo en este momento. Quizás mi jefe, mi amigo o alguien me está viendo con cara de lo que sea. Yo tengo que tener mi integridad para con Dios y pensar cómo Dios me ve. Y mi seguridad tiene que estar anclada a Él. Cuanto más anclado esté eso ahí, no me va a mover mucho lo que me puedan decir. Cierro con esta frase de C.S. Lewis. La humildad no consiste en pensar menos de ti mismo, sino en pensar menos en ti mismo. El orgulloso vive mirando hacia abajo, el humilde vive mirando hacia Cristo. Hasta acá, esto es sería buenísimo tener 3, 4 clases. No tenemos ese tiempo. Tratamos de compactar. Espero que haya sido de bendición, que haya sido también claro. Y vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por haber sido expuestos a tu verdad, que cualquier cosa que haya salido de mí no quede nada, que todo lo que quede sea tu verdad, tu mensaje, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando, trayendo convicción sobre las reflexiones que hemos tenido a lo largo de esta exposición. Que tu palabra, Señor, nos muestre en qué situación está nuestro corazón. Que si hemos identificado muchos de estos problemas, Señor, de estos pecados que tenemos en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a rendirlos a tus pies, a llevarlos a ti, Señor. No latigarnos porque no podemos en nuestro propio ser, con nuestras fuerzas, derrotarlos, sino, Señor, a tener mayor humildad en buscarte a ti, Señor, en pedirte perdón, en buscar, Señor, tu sanidad. Te rogamos, Señor, para que Cristo sea el faro de nuestra vida con tu palabra. Te pedimos para que Cristo sea el centro de nuestros ojos, especialmente en medio de las tormentas, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, en nuestras relaciones familiares, en donde sea que nos encontremos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos cuando fallemos y caigamos, sino a volver siempre con la esperanza de que tu verdad nos garantiza, Señor, de que tu Espíritu Santo obra en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo, Señor de los muertos, es el que opera hoy en nosotros y podemos contar, Señor, contigo para ejercitar esto día tras día a fin de ser humildes a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, me guiarán acá Titi, Santi. Vamos a un momento de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno. A mí me ha pasado en lo personal que en la medida que tuve más conciencia de que mis problemas tienen que ver con el orgullo, he atacado mejor la raíz. El negarnos a nosotros mismos es dejar de ponernos en primer lugar. Eh, Me puede pasar de que quizás quiera tener la tendencia en alguna charla, incluso en familiar, en la mesa, a querer inclinar la conversación hacia mí, hacia lo que yo quiero. Bueno, negarme a mí mismo es como un ejemplo práctico y algo pequeño, ¿no? Es decir, no. Hablarse a uno mismo, decir, no tengo que ser el centro de atención. Voy a escuchar a fulanito, fulanita que está hablando y voy a preguntarle sobre su vida. Renunciar a querer eso, porque muchas veces hay muchas de estas cosas que son, de todas las 28 que leí, hay muchos que son impulsos que los traemos de muy pequeños y muchas veces son casi que reacciones. Pero a la luz de la palabra ahora tenemos que entender de que no son solo reacciones. Si son reacciones, pero que
que responden a otro problema. Y tenemos que nosotros tenemos que ser asesinos del orgullo. Ir con el cuchillito ahí cada vez que lo vemos, taca, darle una. Y creo que como algo práctico es tener la conciencia constantemente en el día a día en esas pequeñas cosas. Si tengo la tendencia a hablar mucho de mí, ahí refrenarme. Si tengo la tendencia a que se haga lo que yo quiero, bueno, no, lo voy a tomar como un sacrificio para el Señor y voy a hacer esto otro que quiere otra persona, aunque yo no tenga ganas, no me gusta, la verdad, pero bueno, no importa, lo voy a hacer, pero lo estoy haciendo para someterme al Señor y someterme también a los otros, ¿no? A los demás, al prójimo. No sé si sirvió. Consulta, ¿cómo podemos recibir una corrección sin sentirnos atacados? Buenísimo, buenísimo punto. Bueno, en realidad, bueno, obviamente que hay gente que no tiene tacto, es una realidad, ¿no? Y te dice, no, bueno, hiciste todo mal. Y digamos que si ya si tenemos orgullo, eso está escarbando, ¿viste? Hasta el último gramo de orgullo te lo va a encontrar. Pero digamos que en general el problema no está tanto en el otro, sino que está en nosotros. O sea, el problema de cómo reacciono a una crítica habla más de mí que de quien me está dando el consejo, la crítica, ¿no? Entonces, como dije antes, a veces son cosas que están como muy instaladas, ¿no? Y yo digo, che, pero me sale solo, ¿qué hago? Bueno, tenés que reflexionar mucho al respecto, orar mucho al respecto y tratar de entender de que el problema no es que, no, es que yo soy así, soy impulsivo. No, 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 pará, pará. No, 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 no enmascaremos. Ahí detrás de eso tenemos orgullo. ¿Por qué no puedo resistir una crítica? Y en el fondo van a encontrar, hagan el caminito. Piensen el por qué, hagan el caminito. Pero van a llegar a que la conclusión es que me siento atacado en mi identidad. Hay un problema con mi identidad. Tengo que trabajar el punto uno. Tengo que entender mi identidad en Cristo. Entonces, Una pregunta quizás no, bueno, se tiene que ver con el tema, ¿no? Pero estamos llamados a ser personas con convicciones, porque nuestra fe lleva a que tengamos una convicción de la palabra. ¿Y cómo podemos, a la hora de compartir nuestras convicciones sobre distintas áreas de nuestra vida, sea económico, sea en trabajo, sea matrimonial, quizás en un ámbito de charla entre hermanos, consejería, lo que sea, no ser soberbio a la hora de convencer a la persona, persuadir a la persona con las verdades bíblicas? espectacular la pregunta, Gonza. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Por un lado, siempre nosotros tenemos que, lo vimos en uno de los pasajes, el tema de la misericordia. Siempre la misericordia y creyéndonos que si yo tengo ahora, suponiendo que la tuviese la razón, no es porque nací con la razón. El Señor me la mostró en algún momento. O quizás fue a través de otro hermano. Entonces quizás estoy simplemente devolviendo lo mismo que he recibido. Eso es como un primer lugar, ¿no? No ponerme en el lugar de, yo lo tengo todo claro, vení que te voy a enseñar. Me estoy alabando a mí mismo. Entonces, creo que el primer punto tiene que ver con eso. Eh, Cuanto yo más humildad tenga, puedo comunicar con convicción y con claridad y con firmeza, sin necesidad de estar en una posición de ataque. Y a veces es como que estoy ayudando al otro a endurecer el corazón, ¿no? Cuento esta anécdota que me parece interesante y de cuestión contemporánea. ¿Vieron lo que pasó con Charlie Kirk? ¿No? Todos lo vieron. Bueno, yo no sé si ustedes lo seguían o lo conocían, pero Charlie Kirk, muy vinculado al tema de la política, con convicciones recontra fuertes, y la verdad que una persona muy elocuaz, muy hábil para hablar. Y si ustedes lo seguían, yo lo seguía de hace un buen tiempo, porque la verdad que articulaba algunas ideas muy bien. Pero él siempre se declaraba cristiano, pero la verdad que yo tenía dudas, porque digo, eh, parece más que le quiere llenar la cara de dedos al otro, que en realidad
predicar, viste, el evangelio, mostrar a Cristo, ¿no? Y era medio como un evangelio casi cultural. Y le pasó algo fantástico, que quizás ninguno de ustedes lo sabía, pero él fue afectado profundamente por el ministerio de Living Waters, de Ray Comfort. Recibió un libro por parte de Mark Spencer, que es uno de los miembros del ministerio, y le dio el libro Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. ¿Lo escucharon? Bueno, librazo, que claramente lo que pone, lo que dice es, la gente hoy te vende el evangelio con este claim, ¿no? Con esta frase. Y está lejos de eso, así no se presenta el evangelio. Bueno, él reconoció que ese libro le voló la cabeza y lo transformó totalmente. Eso pasó hace 2 años. Si usted, todos los videos que ahora van a ver, donde, pues seguro lo habrán visto en las redes, todos los videos que está predicando el evangelio son después de que pasó eso. La mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo llevé a un tema que quizás bien de momento. Cuanto más entendamos el Evangelio, cuanto más estemos inmersos en el Evangelio, vamos a tener una actitud distinta para defender nuestras ideas. Van a ver que la forma en la que, por ejemplo, él predicó el Evangelio en los últimos tiempos, muy distinto a como fue antes. Ahora lo hacía con gracia, lo hacía con amor, con la intención de que el Evangelio lo cambie, poniendo a Cristo en cada conversación. Bueno, perdón que lo extendí, me pareció que era oportuno. El Evangelio también nos va transformando porque nos pone en un lugar de pares, no de superior. Sí, la pregunta es, ¿el hombre suele ser más proclive a ser orgulloso? Bueno, en realidad no. Es más proclive a ciertas manifestaciones de orgullo. Porque el orgullo, como veíamos, la soberbia, quizás es más visible. El orgullo incluye todo, lo que está ahí adentro. Yo puedo hacerme el humilde, la mosquita muerta, como decimos, ¿no? Y quizás en el fondo te odio, tengo un montón de sentimientos, de bronca. Lo que pasa es que el hombre sí lo que tiende es a manifestar reacciones más desde lo agresivo, más desde lo efusivo, es quizás más verborrágico, más físico, entonces a veces quizás tiene reacciones que desde lo físico se manifiesta con más claridad. Pero el orgullo no es solamente la reacción externa, la fuerza, el grito, sino que puede estar en una mirada, digo, o en nada visible. ¿Algo más? ¿Cómo pedir ayuda a otros fortalece que yo pueda depender más de Dios y menos de mí? Bueno, es un ejercicio espectacular porque te, te obliga a, dijiste cómo pedir ayuda a otros, ¿no? Te obliga a humillarte, porque si estás reconociendo tu debilidad, estás reconociendo tu flaqueza, estás reconociendo de que otro puede aportarte, de que otro puede saber más que vos, de que otro puede estar en una posición más madura. El que no pide ayuda, vieron lo que vimos del que se aísla. Va muy parecido, ¿no? El que se aísla tiende a no pedir consejo más. Si alguien empieza a hablar de un tema que no quiero escuchar, me doy vuelta, me voy, no escuché nada, sigo en la mía. Entonces, pedir ayuda, pedir consejo, rendir cuentas, todas esas, porque la palabra lo dice, nos tenemos que someter unos a otros en amor y para edificación. Así que diría que esa es casi que la práctica perfecta de manual del creyente de estar sometido uno al otro y pedir ayuda. Todos tenemos que, porque el orgullo, que todos lo tenemos, yo estoy acá parado y también lo tengo, el orgullo, como vimos, nos enceguece. Y hay cosas que no vemos, necesitamos que otro de afuera nos lo vea y lo vea y nos lo diga. Y al otro, bueno, necesitamos que lo haga con amor, ¿no? Con sabiduría. ¿Algo más? Claro. Consulta. En cuanto al sarcasmo o el humor hiriente, ¿cómo podría yo reaccionar frente, quizás sea de parte de un hermano o quizás contexto de mundo que va una persona hacia mí? Porque en un sentido ofende mi orgullo, ¿no?
pero ¿cómo puedo bíblicamente reaccionar ante ese sarcasmo o humor hiriente? Buenísimo. Eh, Era una respuesta simplificada y graciosa, como Jesús. Eh, eh, y a Jesús, más que una burlita, lo burlaron y lo escupieron, le pegaron y bueno. Y también le hacían un montón de comentarios con doble sentido también. Eh, es un ejercicio, o sea, si a alguno de ustedes le suele pasar esto en el día a día, no esperen que mañana no pase nada. Nada, ahora ya está, ahora ya entendí el orgullo. Mañana te van a hacer un chistecito y ¡epa! Porque hay un tema ya reactivo, es como que está instalado. Romanos 12 nos llama a renovar nuestra mente. Y renovarla no es automático. Y es un ejercicio. Entonces, eso hay que ejercitarlo. Por eso que nuestra identidad en Cristo. Si tu identidad está en Cristo, lo que dijeron, te reís con ellos, ¿viste? No te pasa nada. Sí, puede ser, sí, no sé. O lo dejas pasar. En la medida de la madurez que vayamos teniendo, vamos a poder reaccionar mejor. Pero es un proceso, no es automático. ¿Sí? Algo. Creo que se relaciona un poco con la pregunta de Santi, ¿no? Pero quiero saber tu opinión allí al respecto. La relación entre mi orgullo y mi paciencia hacia los demás. Bueno, buenísimo, porque bueno, uno de los puntos era el ser como impaciente con el otro, ¿no? Porque de alguna manera yo espero que el otro sea como yo. Yo soy la vara, yo soy la medida. Este es el estándar. Es como Dios, ¿no? El estándar es Dios, la santidad. Bueno, yo soy la santidad. Entonces, el otro que, ¿viste? Pues, ¿viste? Las típicas, ¿no? Pone la cara de que no, que esté muerto. Esa reacción. Bueno, cuando yo estoy haciendo eso, no tengo misericordia. Típico en los trabajos, ¿no? Típico. Una persona que la pasó mal, le costó todo, pero pasaron ya 3 años haciendo lo mismo y ahora la tiene re clara. Viene el nuevo, este pibe de nada, no entiende nada. Sí, se pasó lo mismo, te pasó lo mismo, no sabías. ¿Viste? O la impaciencia, ¿viste? Pero no, ya te expliqué, tenés que hacer acá, apretá esto y mire. Y a vos te pasó lo mismo con tu jefe y estás haciendo lo mismo. Bueno, son ejemplos burdos, ¿no? Pero en definitiva, en esencia, lo que pasa bien en el fondo es que nos falta misericordia, la vara la ponemos a nuestra altura y el que no está es como que te molesta, ¿viste? Te molesta que la gente no esté como vos. ¿Cómo ayudarías a una persona que como manera de vida es tibia, pero por ahí en el fondo esconde un problema de orgullo? ¿Cómo podría ser para ayudarlo a ver eso? Bueno, eso es un tema recontra común en distintas, digamos, medidas. Es más, yo conozco gente, a mí mismo me ha pasado, de que en algunos ámbitos tenía eso, porque suele haber temor al hombre, y en otros ámbitos todo lo opuesto. Eh, Yendo a tu pregunta, el gran problema que hay ahí es un problema de aceptación de nuestra identidad a la luz de cómo Cristo nos define. Estamos muy pendientes de la aprobación de la mirada del otro, del ser perfecto. O sea, el perfeccionismo suele ser un problema en esas áreas. Y buscamos, no podemos ser criticados. O sea, suele haber una idea, una falsa idea instalada. No quiero acá ni poner a Freud ni nada psicológico, ¿no? Pero yo creo que es una realidad de que hay instalado en lo profundo de nosotros un mensaje equivocado, falso, de que de alguna manera no somos suficientes, algún problema de no sentirme amado, algún problema por el estilo, y entonces yo creo que tengo
tengo miedo que la gente vea eso y lo tapo. Y por lo general la timidez, el ser muy retraído, tiene que ver con esconderme, esconder un poco eso, me escudo. Eh, entonces creo que el trabajo es un trabajo diario de volver a repetirnos estos pasajes. Eh, Primera Juan 3:1, miren qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. O sea, yo sé que pueden parecer frases, ¿no? Como ahí que pasan, pero si pasan es porque no las tenemos agarradas, así que hay que trabajar en eso. No sé si... ¿Cuál es como esa delgada línea de entender nuestros dones y talentos a estar siendo como orgullosos en creérnosla? Bueno, primero, como dice la palabra, que todo lo que hemos recibido nos ha sido dado. Entonces, ¿por qué nos vamos a comportar como si no se nos hubiese dado, ¿no? Eso en primero, a la hora de creérnosla. Y bíblicamente yo daría vuelta al mensaje. Más que creértela, tendrías que tener mucho miedo. Porque si recibiste, en el caso del que cree en el caso del que cree, vamos a ver los dos casos, ¿no? El que cree que recibió dones, la tiene reclara, bueno, ten mucho cuidado, porque el Señor va a demandar mucho. O sea, el que mucho le dio, mucho se le pide, ¿no? Entonces, el que vive en sí mismo, la forma en la que el mundo lo ve cuando tiene a alguien un talento, esto es para mí. Y no, dice que el Señor dice que es para edificar. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, yo estoy maximizando la edificación en otros con lo que Dios me dio? ¿O lo estoy viviendo para mi jactancia, para mí, para mi puro placer? Que obviamente hay talentos que nos permiten ciertas cuestiones que el Señor dice que nos ha dado todo para que también lo disfrutemos, ¿no? En abundancia. Pero el punto al que va es, ¿estoy yo siendo fiel al Señor con esto? Porque tenemos que rendir cuentas. Y por otro lado, el hecho de si creo que no tengo ningún don, ningún talento, estamos cayendo en el otro extremo, ¿se acuerdan? Esto de la autodepreciación. Recordemos de que hay algo que todos tenemos. Primero, que la palabra dice que todos tenemos algún don, primero. Y si no fuese así, hay algo que todos tenemos. Cuando creemos en Cristo, es el Espíritu Santo. Y tenemos que pensar en qué podemos hacer con la ayuda del Espíritu y no en qué podemos hacer solo en nuestra fuerza. Entonces creo que, no sé si respondí, ¿sí? Bueno, si no me avisas, ¿eh? Sí. Igual creo que no está respondiendo un poco, pero ¿crees o tenés como algunas cosas puntuales que podamos hacer en la semana como para ir ya volviendo a esa humildad en el trabajo, en casa, como en nuestras áreas de vida cotidiana? Creo que está muy vinculado justo a la pregunta de tu hermano. Están ahí, ustedes, creo que es el tema el punto 4 del negarse a sí mismo, ¿no? El tener la conciencia de dónde está mi debilidad, de dónde yo suelo, dónde el orgullo cobra vida en mi vida, dónde se manifiesta, y ahí donde yo tengo que tratar de cómo puedo negarme a mí mismo, poner al otro, cómo puedo yo dejar de estar pensando tanto en mí, cómo puedo estar mirando a Cristo en esto, ¿no? Estoy dejando que cuando me pasa tal o cual cosa, esto me defina. Bueno, entonces cuando eso sucede es un claro indicio de que ahí me está faltando afirmar mi identidad en Cristo o me falta mirar más al otro. Me estoy mirando mucho, ¿no? Como decía Lewis al final, dice, la humildad no consiste en pensar menos de ti, o sea, pensar como que vos sos poco, sino pensar menos en ti o menos cantidad, ¿no? No sé si hay algo más. ¿Una más? ¿Hacemos una más? ¿Cómo estamos? Titi, Santi. Dale, una más, brother. ¿Una más? Sí. ¿Quién se lleva la última?
nadie lucha con el orgullo. Estamos al revés. Nadie consulta. Yo te voy a decir, brother, si vos podés dar 2 consejos. Uno, si alguien hoy acá se vio orgulloso en varias áreas y en áreas que quizás no se veía antes, ¿qué le dirías? Y otro, si alguien no se vio en ninguno de los que vos nombraste y no se vio reflejado en nada, ¿qué le dirías? Voy a empezar por la segunda porque esa está buenísima. Bueno, si alguien no, lo dudo, pero si alguien no se vio en nada, bueno, y quizás es el más orgulloso de toda la sala. Porque es el que más ciego está, el que no está pudiendo ver y posiblemente tu corazón esté muy duro. Entonces, mi consejo para esa persona, si lo puede tomar, es tener un tiempo de profunda confesión al Señor, oración, de revisar y de buscar a otros. Porque supuestamente mínimo aislarse no se aísla, según su checklist. Entonces buscar a otros y que te ayuden a ver dónde de todo esto, sobre todo alguien que estuvo acá sería buenísimo, porque como que están en una página. Che, ¿vos ves algo de toda esta lista? Capaz que te vas a sorprender. Así que eso por un lado. Y para el otro, para el que vio muchas cosas, que creo que eso es lo que debería pasar, no porque nos jactemos de eso, sino porque lamentablemente en nuestro pecado se manifiesta de esta manera. La oración, la oración, la oración. Acuérdense que no hay ningún acto de propia voluntad, no porque tengo el método de los 3 pasos que para ser humilde no funciona. O sea, no es por solo nosotros. Nos esforzamos en la gracia. Porque sabemos que hay gracia de Dios para con nosotros, porque sabemos que tenemos el Espíritu Santo, nos esforzamos. Pero tenemos que recordar de que el logro, la victoria, viene del Señor. Así que la oración es fundamental. Pedirle al Señor que por favor queremos ser más como Cristo, que queremos pensar más en Él, menos en nosotros, que nos ayude a tener luz y claridad en estas áreas que vimos o en otras que quizá no hayamos visto, para ver, quiero poder ver realmente, porque yo estoy viendo mi reacción, pero no estoy viendo ese rayo de orgullo. Bueno, Señor, mostrame. ¿Cómo puedo negarme a mí mismo? ¿Cómo puedo tener mi identidad más en vos? La verdad que me suena una frase hecha. Me suena una frase hecha de que soy una nueva criatura, de que estoy en Cristo, pero no me llega. Hay que orar y buscar ayuda. Buscar ayuda, un discipulado. Un discipulado fantástico para trabajar todo esto. Es más, de hecho, debería ser parte del discipulado. Y reconocer que no podemos hacer nada sin Él. Es el punto 2. Así que, no sé si... ¿Sí? Bueno, hermano, ¿querés orar, Titi, para cerrar? Bueno. Oramos. Bueno, Señor, hemos visto un montón, Señor. Tenemos demasiado por trabajar, por orar, Señor, por pedirte. Padre, te pedimos que nos humilles, que podamos aprender de Cristo, Señor, que nada somos nosotros. Realmente somos miserables, Señor, pero en ti somos valiosos y te agradecemos, Señor, por el Evangelio. Gracias por Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a Seba. Gracias por haberlo traído, Señor, y que nos dio estas enseñanzas, que nos trajo tu palabra, Señor. Realmente nos gozamos y nos alegramos, Señor. Te pedimos que los bendigas a él, a su esposa. Señor, y ahora te pido que bendigas este tiempo, Señor, que podamos disfrutar en coinonía con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Y también por Lina, Señor, que mañana va a estar cumpliendo años. Señor, que la bendigas. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.